Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de abril del 2026 y vamos a continuar con la lectura y meditación en la Biblia con el libro de Números capítulo 35. Números capítulo 35. Bueno, este capítulo es un capítulo muy interesante. Acordémonos que geográficamente el pueblo de Israel está en este momento a puertas de ingresar a la tierra prometida, están en los montes de Moab, al otro lado del Jordán, o sea, a la parte oriental de la Tierra Santa. Y bueno, ya se han definido que dos tribus y media van a morar en la parte oriental del Jordán y los demás van a ingresar a la tierra después del Jordán a la parte occidental. El capítulo 35 establece algo muy importante para, la idea es, pues ellos van ahora a establecerse de manera sedentaria, vienen 40 años viviendo en diferentes lugares, eran nómadas, y pues ahora las condiciones van a cambiar cuando ya se estén asentando, ¿sí? Un nuevo estilo de vida obviamente traerá nuevos desafíos, un nuevo estilo de vida traerá también seguramente nuevas dificultades. Y pues la idea es que el Señor está saliendo como al corte de esta situación. Lo primero que establece, aquí vamos a ver fundamentalmente dos cosas. Uno, la asignación de las ciudades de los levitas. Los levitas, cuando se reparte la tierra prometida, acordémonos que bueno, eran 12 hijos de Jacob, salen los levitas porque no van a tener heredad como los demás tribus, y sale José e ingresan sus dos hijos, por eso ahí se completan las 12 tribus, y cada una de estas tribus iba a tener asignado una parte de la tierra prometida, ¿sí? Como una especie de departamento, de estado, donde morarían las diferentes familias descendientes pues, de este patriarca. Pero los levitas, el Señor les dijo que ellos no tendrían parte ni heredad, que el Señor sería su heredad, porque la función de ellos era exclusivamente el servicio del culto y de la adoración. Pero el Señor también como está procurando que el pueblo viva en santidad, que el pueblo pues no se aparte, no se desenfrene, establece que a los levitas les asignen 48 ciudades en medio del pueblo. Ahora, acordémonos que en el Antiguo Testamento, en la monarquía, cuando se establece la monarquía, se pueden diferenciar, diciéndolo, guardando pues las proporciones, los tres poderes del Estado que tenemos hoy en una democracia. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres poderes del Estado que tenemos en una democracia? Pues el poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente, los ministerios, el poder legislativo, que es el Congreso de la República, el que se encarga de las leyes, emisión de las leyes, y el poder judicial, que es la parte de jueces, magistrados, tribunales, ¿sí? En el Antiguo Testamento, los reyes cumplían esta parte ejecutiva, los sacerdotes cumplían la parte legislativa, porque ellos eran los encargados de la instrucción sobre las leyes, pero también que las leyes se cumplieran, ¿sí? Ellos tenían como perdón, no que las leyes se cumplieran, sino la instrucción de las leyes. Ellos eran los que transmitían las leyes y cuidaban las leyes. Y los profetas en algún momento van a cumplir esta función judicial, porque ellos van a demandar del pueblo o de los reyes. De hecho, los profetas a veces estaban eh, por mandato del Señor exigiéndole, llamando a cuentas a los sacerdotes o a los reyes eh, cuando infringían las leyes del Señor, ¿sí? Entonces los sacerdotes van a representar
la ley, la instrucción, el cuidado de la ley en medio del pueblo, ¿sí? Que era que se mantuvieran en un camino de rectitud en medio del pueblo. Por eso estas 48 ciudades van a estar distribuidas en toda la tierra prometida y ahí estarían los sacerdotes cuidando la vida espiritual em, bueno, no solo los sacerdotes, sacerdotes y levitas, cuidando la vida espiritual de todo el pueblo. Pero dentro de estas 48 ciudades se establecen 6 ciudades de refugio. Y esto, de verdad que ese capítulo es muy interesante porque va a tratar diferentes temas. Uno, pues el lugar donde van a vivir los levitas. De allí que los levitas, dependiendo los turnos de adoración y todo eso que se va a ir estableciendo, ellos tienen que venir al templo, pues más adelante, cuando David establezca todo también con las 22 órdenes. Y dos, ellos estaban pues también cuidando, como les dije, la vida espiritual del pueblo. Y dentro de estas 48 ciudades que les mencioné, 6 ciudades se establecen como ciudades de refugio. Como les mencioné hace un momento, 2 tribus y media se quedaron habitando al oriente del Jordán y las demás tribus al occidente del Jordán. Entonces se establecen 3 ciudades de refugio a un lado y 3 ciudades de refugio al otro lado. Eso está descrito, pues, si les llama la atención, en el libro de Números, en el capítulo 20, ¿sí? Perdón, en Josué 20, ya cuando entran a conquistar, se establecen las ciudades de refugio 3 y 3, como les acabo de explicar. Pero ¿de qué trataba y cuál era el propósito de estas ciudades de refugio? Y pues estas ciudades de refugio eran el lugar donde se podía esconder el homicida que no, digamos, que no había premeditado el acto, el homicida que por torpeza, por error, por accidente, le quitara la vida a uno de sus, digámoslo así, de sus compatriotas, de sus hermanos, ¿sí? Eso lo va a describir en el versículo 11, dice así. Señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, estoy en Números 35:11, donde huya el homicida que hiriere a alguno que muere, que hiriere a alguno de muerte sin intención. Entonces teníamos un homicida doloso y un homicida culposo, ¿sí? Lo que se conoce pues hoy, el que lo premedita, lo planea y el que pues equivocadamente en su torpeza, o como dice acá, sin intención, le quita la vida al otro. Acordémonos que en la ley del Antiguo Testamento imperaba, porque pues Israel no era un pueblo ajeno a su entorno, imperaba la ley de que el ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? La venganza hacía parte de la vida, de la cotidianidad. Entonces, pues, si alguien asesinaba a otro, había venganza, había una venganza, pues tenía como ciertas normas, pero digámoslo, entre comillas, válido la venganza, ¿sí? Si tú matas a alguien de mi familia, pues yo te mato a ti porque tú derramaste sangre. Ojo por ojo, diente por diente, esa era la ley que existía. De allí que pues el Señor para cuidar, para traer a su pueblo, para garantizar justicia, misericordia y santidad, entre otras cosas, establece eso, ¿sí? Porque no todos iban a tener culpabilidad a la hora de un homicidio, como dice acá, sin intención. Y me llama mucho la atención que va a describir cómo es este acto. Entonces dice el 12, o serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación, porque ¿qué era lo normal? Que un homicida muriere en manos de un vengador, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar rápidamente de ese personaje. Entonces, dice el versículo 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, ¿sí? Y lo aclara. Y más adelante dice el 22, si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere,
y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Ya vamos a hablar entonces aquí simplemente está hablando del homicida sin intención, que lo hizo de manera accidental, no fue premeditado, no fue planeado. Por otro lado está el homicida que lo hace, obviamente, pues con dolo, ¿sí? Que lo planeó, que utilizó un instrumento, que odiaba, que había manifestado el odio, y eso nos lo describe del versículo 16 en adelante. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrase. El punto es que era lícita esta manera de hacer justicia. ¿Cómo era lícita? Pues que el homicida moría en manos del vengador, que ya vamos a ver que es un personaje muy importante, el vengador de la sangre, ¿sí? El vengador de la sangre. El vengador de la sangre vengaba, como lo dice la traducción, pues la muerte de aquel que murió, ¿sí? Lo premeditó, lo planeó, lo odiaba, y usted al quitarle la vida afecta a una familia, entonces la justicia, digámoslo así, es que pues usted también pague con su sangre. Eso es una idea que tiene un sentido muy cristocéntrico, porque acordémonos que los mismos sacrificios sustitutos era que la paga del pecado es la muerte, la sangre es la vida, ¿sí? Entonces, si alguien derramaba sangre, pues para que hubiera justicia, su sangre debía ser derramada. De hecho, en el versículo 33 dice, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derrama. Entonces, aquí había un acto de justicia. La tierra es manchada por la sangre derramada, y la manera de expiar, ¿sí? De limpiar esa culpa de la tierra es con la sangre de aquel que derramó sangre, ¿sí? Esa es la justicia que estaba establecida. Pero el Señor, yendo más allá, le da la oportunidad a aquel que lo hizo sin culpa, ¿sí? Que no lo premeditó, que no lo planeó. Digamos que aquí tenemos dos clases de pecadores, el pecador doloso y el pecador culposo, ¿sí? El pecador doloso es el que se deleita, lo planea, lo ejecuta, lo repite, ¿sí? Pero el pecador culposo es el que se descuidó, el que es torpe, el que no prestó atención, digámoslo, para ir a llegar a lo que vamos a llegar. Y aparece este personaje, el vengador de sangre, como lo traduce la Reina Valera, que viene de la palabra Goel. Esto es bien, si tiene buena memoria se va a acordar, Goel Hadam. Goel Hadam, acordémonos que Hadam también tiene la misma raíz con Adam, con la tierra, tiene que ver con eso, pero la palabra Goel la hemos visto en otros escenarios, por ejemplo, con Booz. No sé si se acuerdan de Booz, el familiar de Elimelech y de Noemí, que redime, ¿sí? a Ruth. ¿Se acuerdan que Noemí había enviudado, era esposa de Elimelech, sus hijos mueren, queda viuda Noemí, queda viuda Ruth, y Booz lo redime? Booz cumple la función de Goel. ¿Qué era el Goel? El Goel era un redentor. Y la función del Goel era redimir, ya fuera los bienes materiales de un pariente, esa era una forma de redimir, o en el caso que vemos con vos, bueno, vos cumple las dos funciones de redimir los bienes materiales, pero también digamos, la herencia, la heredad del difunto. Cuando un hombre moría y no tenía hijos, el Goel, un pariente cercano, se casaba con la viuda
y los hijos que tendrían iba a ser la descendencia de aquel que murió. Era un acto muy noble porque para el pueblo de Israel en la antigüedad era muy importante tener hijos. Un hijo era la garantía de que su nombre se perpetuara. De hecho, muchos nombres en el pueblo judío simplemente era hijo de, ¿sí? Pues no sé, hay un nombre muy común en Israel que es Ben. Ben, por ejemplo, Benjamín, Benjamín quiere decir hijo de mi derecha. Entonces era muy común el nombre de, en vez de llevar apellidos, porque en la antigüedad no llevan apellidos, decía, por ejemplo, Felipe Ben Carlos, ¿sí? Felipe hijo de Carlos. Entonces para ellos era muy importante perpetuar su nombre. Ahora, que un hombre viniera y se negara a perpetuar su propio nombre para perpetuar el nombre de otro que había fallecido era un acto de mucha nobleza. Ese era el Goel. Y aquí aparece en otro escenario ese mismo redentor, pero aparece como el vengador, ¿sí? Entonces, aquí también está redimiendo. ¿Cómo? Cobrando con sangre la deuda de sangre que generó el homicida. Pero como había homicidas que no tenían la culpa, como había homicidas que se habían equivocado, como había homicidas que, como lo describen, no lo odiaba, no lo planeó, simplemente tiró una piedra y la piedra le cayó en la cabeza a otro, pues él la tiró para otra cosa, pero iba pasando un vecino y lo mató. Entonces él, el vengador de la sangre o el pariente vengador o el redentor de la sangre, lo tenía el derecho de buscarlo, asesinarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Al crear las 6 ciudades de refugio y alguien asesinaba a otro sin culpa, él tenía cómo llegar a la ciudad de refugio más cercana. Inclusive es muy conmovedor porque en Deuteronomio 19:3 dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Imagínense que para facilitarle la huida al homicida sin intención, se prepararon los caminos para que llegara de tal manera que el vengador de la sangre no lo encontrara antes y en verdad fuese refugio. Esto es muy conmovedor, refugio, porque todos nos hemos equivocado de manera culposa o dolosa, pero cuando nos hemos equivocado, pues sin culpa alguna, ¿sí? Sin intención, pues necesitamos redención, necesitamos perdón, misericordia. Así que el homicida huía hacia la ciudad de refugio para el juicio, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, había un juicio. Por eso les decía que estas leyes están garantizando justicia, misericordia y santidad. Ahora, si se determinaba en juicio que el homicida efectivamente no tuvo la intención, ¿sí? Que el homicida definitivamente no planeó el asesinato, el homicida se tenía que quedar en esa ciudad de refugio. Ojo que esto es muy tenaz porque aquí hay un acto de justicia restitutiva. Digamos que el homicida, por torpeza, asesina a un hombre padre de familia. Deja una familia sin papá, sin esposo, ¿sí? Pero el homicida, al ir a la ciudad de refugio, lejos de casa, es como una especie digamos, de prisión, eh, solo que, pues no estaba en medio de rejas o paredes, pero él ya no podía cumplir sus deberes como padre y como esposo, sí, digamos así que él de alguna manera, aunque fuera sin intención, también pagaba con la falta que le haría a su familia, a su esposa y a sus hijos, pero no moría. Ahora, también aquí está escrito, pues no alcanzo a leer todos los versículos, pero también está escrito que si este homicida sin intención por alguna razón no obedeciera, ¿y qué sería que no obedeciera? Pues que no se quedara en la ciudad de refugio, que le diera por ir a visitar a la familia, que le diera porque me siento estresado, voy a salir, y si lo encontraba el vengador de la sangre, pues lo podía asesinar, ¿sí? O sea, él no podía salir del refugio, él no podía huir de esa ciudad de refugio porque solo podía garantizarse su seguridad ahí. Ojo,
Pero el homicida no se quedaba toda la vida allí. Ahora, por otro lado, si en el juicio se determina que el homicida tenía la culpa, pues el vengador de la sangre lo asesinaba y se limpiaba la tierra. Porque acuérdense que dice que la sangre derramada mancha la tierra y por eso debía hacerse justicia. Y la única manera de redimir la tierra, de purificar la tierra, sería a través de la justicia. Por eso es muy fuerte los lugares donde ha habido mucho derramamiento de sangre y tristemente no ha habido justicia, ¿sí? Y tristemente no ha habido ningún tipo de restitución. Aquí estamos viendo de que hay justicia, hay restitución, hay misericordia y también hay santidad. Bueno, volviendo al Goel Hadán, al vengador de sangre, él entonces, pues, digamos, tenía que aplacar su ira en la justicia que se estaba estableciendo y el homicida quedaba refugiado hasta cuándo. Él no se quedaba todo el tiempo allá. Y esto es muy conmovedor porque dice el versículo 25 y 28, la congregación librará al homicida de mano del vengador de sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y dice el 29, el 28, pues en ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Lo que quiero decir es que este capítulo 35 en verdad prefigura el papel de Jesucristo como redentor. Primero, el Señor cumple digamos, vemos la tipología del Señor en la ciudad de refugio. El Señor es nuestro refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El Señor actúa como nuestro refugio. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos somos culpables y deberíamos ser culpables de muerte, pero nuestro Señor es nuestro refugio. Dice Romanos, la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es la vida eterna, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. O sea, todos mereceríamos en justicia pagar por nuestros pecados, pero Cristo es nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada, nuestro escampadero también. Cristo es entonces esa ciudad de refugio, pero Cristo también está representado en ese Goel Hadam, en ese pariente vengador o redentor de sangre, porque Cristo lleva y nos da la justicia, porque Él nos justifica. Sí, acuérdese que en últimas, ¿qué está haciendo este Goel Hadam? Está trayendo justicia, ¿sí? Está limpiando y purificando la maldición de la tierra por el derramamiento de sangre. Es que dice que la tierra sería maldita por la sangre derramada injustamente. Cuando decimos injustamente, es por un homicidio, ¿sí? Porque alguien murió sin haber cometido ninguna falta, entonces eso es un acto de injusticia. Y Cristo actúa como aquel que purifica la tierra maldita y contaminada por el derramamiento de sangre. Pero Cristo también está aquí, pues digamos, tipificado como el sumo sacerdote, porque ¿qué hace el sumo sacerdote? Libera, ¿sí? Libera a aquel que además estuvo refugiado, porque la muerte del sumo sacerdote abre el camino de libertad de aquel que estaba preso, entre comillas, en la ciudad de refugio, ¿sí? Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es aquel que abrió el camino al lugar santísimo. Jesucristo es el que rompió el velo para que pudiésemos tener relación profunda, permanente con el Padre. Jesucristo, y el libro de Hebreos lo describe claramente, es nuestro gran y sumo sacerdote que entró de una vez y definitivamente al lugar santísimo. Y muy particular que dice que es la muerte del sumo sacerdote el que determina este acto. Ahora, claro, va a llegar un nuevo sumo sacerdote. El sumo sacerdote
fungía, digamos, su labor era hasta que él moría. Apenas moría, venía otro sumo sacerdote, había un orden pues para esto, y pues seguramente había sumos sacerdotes que podían durar muchos años, como otros que no podían durar muchos años. Y es como vemos en el Papa de la Iglesia Católica. El Papa es Papa hasta que se muere, en las condiciones que esté hasta que se muere. Solo hemos visto un caso particular, el de Benedicto, que él fue, sin morir, dejó de ser Papa en funciones. Entonces, este capítulo es muy interesante, muy profundo, que nos muestra la obra redentora del Señor, que también garantiza justicia, misericordia y santidad, donde todo el mundo simplemente no puede vengar la sangre de su hermano, de su pariente, sino que hay unas normas, hay unos parámetros, y que definitivamente el Señor, siendo nosotros, em, pues dignos de muerte, el Señor ha traído libertad, pero también ha limpiado la sangre que nosotros contaminamos la tierra, pero también ha sido nuestro refugio para guardarnos, para protegernos, pues de la venganza, entre comillas, justa, que nosotros mereceríamos por nuestras faltas. Queremos darte gracias, Señor, por este día, por tu palabra y por esta semana que hoy estamos terminando. Agradecerte por cada semilla de fe que nos diste cada día. Agradecerte por el aliento de vida, por los alimentos, el techo, el abrigo. Agradecerte porque no nos faltaste y no nos faltó ningún bien ni manifestación de tu bondad y de tu amor. Agradecerte porque tú eres nuestro refugio, como dice la Biblia, nuestra ciudad amurallada, nuestra torre fuerte. Agradecerte que eres nuestra esperanza viva, Señor, y que a ti venimos. A ti venimos, Señor, porque todos hemos pecado. Todos necesitamos ser redimidos, purificados, necesitamos ser justificados en tu gracia y en tu bondad. Gracias por abrir ese camino hacia la santidad, abrir ese camino hacia la gloria del Padre. Gracias porque no nos has desamparado. Te bendigo, Señor, te entrego este fin de semana. Permítenos movilizarnos a nuestra iglesia en la medida de lo posible, congregarnos, Señor, buscarte, pero también hacer una pausa en el camino para cesar nuestra obra y ponerte a ti como el asunto preferente en nuestra vida. Danos tu bendición, Señor. Te lo pedimos y agradecemos que nos escuches. En el nombre de Jesús. Amén.